Y voy a invitarle que abra la palabra de Dios allá en el libro de Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18. En el versículo 6. Amén. Dice así la palabra del Señor, léalo conmigo. Dice, no podré, ¿ya lo tiene? No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gloria al Señor. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la soberanía de Dios. Por cuestiones de tiempo ya no pudimos cambiar la lona, pero hoy vamos a hablar acerca de la soberanía y vamos a hablar estos domingos de la soberanía de Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes recuerdan su infancia. No quiero que me la platiquen, así es que no se espanten, simplemente que se acuerden cuando eran niños, cuando en alguna ocasión, ya sea mamá o papá, los llegó a mandar a algún trabajo o alguna encomienda, y ustedes en el camino se encontraron a un amigo o se encontraron con algo que los distrajo y les decía a su mamá o su papá, pero ve rápido, y cuando ustedes se dieron cuenta ya pasó media hora y les preguntaba a su mamá, ¿por qué te tardaste? Y había muchos pretextos, menos la verdad, ¿no? Gracias a Dios porque tú y yo tenemos como personas algo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y eso se llama libre albedrío. Esa oportunidad de poder elegir. ¿Por qué lo menciono? Porque vamos a hablar de la soberanía de Dios y dentro de la soberanía de Dios vamos a tener que entender por qué aún en la soberanía de Dios tú y yo tenemos libre albedrío y no es contrario a la voluntad de Dios, sino tiene un porqué y tiene razón. Leíamos en Jeremías 18:6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y en Daniel capítulo 4, versículo 35, está diciendo la palabra del Señor: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué has hecho? Decir que Dios es soberano es decir que Él es supremo sobre todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Que no hay nadie por encima de Él, que Él es Señor absoluto sobre la creación. Es decir, que su señorío sobre la creación significa que no hay nada fuera de su control, nada que Dios no haya previsto y planeado. Significa que cada criatura en la tierra, en el cielo y en el infierno finalmente doblará toda rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor. Esto lo dice Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Por eso es que usted y yo creemos que nada forjado contra nosotros prosperará, porque el Señor en su soberanía ha determinado cuidarnos. Yo estoy contigo, yo soy el buen pastor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es su soberanía establecida. La soberanía de Dios lógicamente implica su absoluta libertad para hacer todo lo que quiera hacer. Y la soberanía de Dios significa que puede hacer cualquier cosa que desee hacer. Pero la soberanía de Dios y la voluntad de Dios están íntimamente ligadas. ¿Cuál es su voluntad? Es su soberanía. ¿Y cuál es su soberanía? Esa es su voluntad. Al decir que Dios, cualquier cosa que quiera hacer, la hace,
es entender esto bien. Y le voy a decir por qué. Porque no significa que Dios pueda mentir. Como Él puede hacer todo, Él pueda mentir. Pues Dios no quiere mentir. ¿Estamos de acuerdo? Como decimos nosotros, es que Dios puede hacer todo, ¿sí? Y entonces alguien puede decir, pues entonces también puede mentir. No. ¿Por qué? Porque Él no quiere mentir. Por lo tanto, es necio pensar que Dios puede hacer cualquier cosa. Pero es bíblico decir que Dios puede hacer cualquier cosa que quiera hacer. Amén. ¿Qué quiere hacer? Amarte. ¿Qué quiere hacer? Salvarte. ¿Qué quiere hacer? Manifestar su misericordia. Amén. Esa es su soberanía. Dios es absolutamente libre. Nadie puede obligarlo, nadie le puede estorbar, nadie lo puede detener. Dios tiene la libertad para hacer como le plazca, siempre, en todo lugar y por siempre. Amén. Wow. Significa que si en este vasto mundo de hombres pecadores hay quienes deberían estar tranquilos y en paz, estos somos tú y yo. Voltea con la persona que está a tu lado, está en paz. Somos los hijos de Dios, que siempre libres nos sentimos de hacer como le plazca a Él. No hay cuerda, no hay cadena, no hay estorbo sobre Él, porque Él es absolutamente soberano. Él si quiere lo hace, y si no, no lo hace. Dios es libre para llevar al término sus propósitos eternos, y Dios no hace garabatos. Voltea a ver a su hermano, no es un garabato. Bueno, que no se peinó es otra cosa. No se guía por cualquier cosa que venga a su mente. Ay, voy a hacer a uno, se va a llamar Gamaliel. No. Ni deja que ninguna idea le sugiera a otra. ¿Cómo le podría hacer yo aquí? No. Dios obra conforme a los planes que se propuso en Cristo Jesús antes de que Adán caminara en el jardín, antes de que fueran creados el sol, la luna y las estrellas. Los cristianos estamos en este río poderoso, siendo llevados por los soberanos propósitos de Dios. Esto quiere decir que si usted está aquí, es porque en su soberanía Dios quería que estuviera aquí. Amén. Volté con la persona que le diga, qué bueno que estás aquí. La soberanía de Dios comprende toda autoridad y todo poder. Dios nunca podría ser soberano si no tuviera el poder para realizar su voluntad o la autoridad para ejercer ese poder. Pero voy a explicar cómo está esto. Un gobernante no puede levantarse y decir, haga esto, por favor, si usted tiene ganas de hacerlo. Él lo dice y se hace. Y tiene el ejército y la policía detrás de él. Tiene la autoridad para comandar y el poder para llevar a cabo sus órdenes. Y Dios tiene ambos, el poder y la autoridad. Sansón era un hombre que tuvo poder pero no tuvo autoridad. Y no supo qué hacer con eso. Hay hombres que tienen autoridad, pero no poder. La autoridad sin poder, para ejercer esa autoridad, es como un padre o una madre que dice a su hijo, no hagas esto, no te portes mal, no mientas, no engañes, no fumes, no tomes, cuando él lo está haciendo. No grites, no regañes. Si él tiene la autoridad, porque él es padre y es madre, sí tiene la autoridad, pero sus acciones no le dan el poder para exigir o demandar esa obediencia. Por eso es importante, padres, que tú y yo, si vamos a corregir, tengamos conocimiento que Dios nos ha dado esa autoridad porque somos padres, pero para poder tener ese poder necesitamos ser ejemplo, porque si no, no tendríamos el poder para hacerlo. Pero también el poder sin autoridad pone a un hombre en un lugar
en que no puede hacer nada. Hijos, ustedes pueden tener poder, porque a lo mejor tienen fuerzas y pueden levantar muchas cosas, pero no tienen autoridad. Aquí haces lo que yo digo, mamá. Aquí se hace lo que yo digo. ¿No? Tal vez lo puedas hacer porque tienes el poder, pero no tienes la autoridad. Pero gracias a Dios, porque la soberanía de Dios implica que Él tiene tanto el poder como la autoridad. Amén. ¿Puedes imaginar apelando a Dios ante una autoridad mayor? La pregunta sería, ¿a quién apelaría Dios? ¿Quién está más alto que Él? Nadie. ¿Quién fue antes que Él fuera? Nadie. ¿Quién es más poderoso que el Todopoderoso? Nadie. ¿Ante qué trono se tendría que doblar el Señor o arrodillar? Ante nadie. No hay nadie más grande que Él. En Isaías 44:6 nos dice la palabra de Dios: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Oh, qué hermosa soberanía. Fíjense que soberanía aquí nos está implicando y nos está diciendo que no nada más es decir, lo hago porque tengo ganas, sino estamos hablando que Dios lo hace porque tiene tanto el poder como la autoridad. Porque aún siendo hijo, dice que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre como todos nosotros y no se aferró el ser igual a Dios como cosa en la cual Él tuviera que tener justificación, y que fue a la cruz y en la condición de hombre se humilló. Amén. Qué hermoso. Eso le dio autoridad y poder. Gloria al Señor. También en Colosenses capítulo 1, versículo 16 y versículo 17 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Qué soberanía tan hermosa. Tiene poder y tiene la autoridad. ¿Y sabes cuál es lo más hermoso de esto? Que en este preciso momento Él desde su trono te está mirando. Uno podría decir, pues como es soberano tiene muchas cosas que hacer y tiene muchos pendientes que atender, pero te ama tanto que en su soberanía te mira y te pregunta: ¿qué tienes? ¿Qué te hace falta? Amén. Ahora, les decía al principio, la soberanía de Dios y el libre albedrío de los hombres. Bueno, pero si Dios es soberano, ¿qué pasa con ese libre albedrío en el hombre? ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío del hombre significa que él puede en cualquier momento que quiera tomar las decisiones que le plazca, dentro de sus limitaciones humanas. Claro, yo quisiera irme al espacio, pero no puedo. ¿Ah? Es una capacidad dada por Dios. ¿Quién nos dio esa capacidad de libre albedrío? Dios. El libre albedrío humano puede aparentemente frustrar los propósitos de Dios y disponerse en contra de la voluntad de Dios. Pero déjenme te explico esto. La soberanía de Dios significa que Él tiene el control de todo, que Él ha planeado todo desde el principio. Ahora bien, ¿cómo vamos a explicar esta controversia entre el libre albedrío del hombre y la soberanía de Dios? Hay dos corrientes. Los que están apuntando, apunten esto porque esto sí les va a servir. Hay dos corrientes en la iglesia que se han intentado resolver en cuestión de la soberanía de Dios. Unos enfatizan que la soberanía de Dios, creyendo que Dios planeó todo desde el principio, que Dios ordenó que algunos serían salvos y otros se perderían. Que Cristo murió por aquellos que serían salvos, pero no murió por los que no serían salvos. Estos son los que conocemos con la doctrina de los calvinistas.
¿Quién fue calvinista? ¿O qué es un calvinista? Aquel seguidor de un teólogo francés llamado Juan Calvino. Ellos dicen que Jesús murió por los que se van a salvar, pero no murió por los que se van a perder. Bueno, esa es una corriente. Otros dicen que Cristo murió por todos y que el hombre es libre de tomar su decisión. ¿Esto quién lo dice? Los arminiistas. ¿Quiénes son los arminiistas? Otro teólogo, pero es holandés, se llamaba Jacobo Armenio. Y entre ellos hay ese pensamiento que como Dios ya hizo todo, tú puedes pecar. Como Dios ya te salvó, tu salvación no se va a perder. Tu salvación está ahí. Y ya hemos hablado tanto de la omnipotencia de Dios como de la eternidad de Dios. En ello podemos entender la soberanía de Dios. Dios ha hecho un llamado. ¿Se acuerdan del ejemplo que hicimos cuando apuntamos los nombres en la hojita? Y que hicimos el recorrido de la historia y al final solamente los que fueron a esa fiesta o entraron tenían acceso, porque estaba escrito su nombre en el libro, pero no estaban todos porque otros no quisieron ir. ¿Se acuerda? Así es la soberanía de Dios para con nosotros. Ahora, el Dios Todopoderoso es soberano y libre de hacer lo que le plazca. Entre las cosas que Él le hace placer o le da placer es en darnos a nosotros libertad de que hagamos lo que queremos. Fíjese, en su soberanía Él dijo: te voy a dar a ti la oportunidad de elegir qué es lo que tú quieres. Y cuando estamos tomando una decisión, estamos satisfaciendo su voluntad de Dios. ¡Qué hermoso! Cuando tú tomas una decisión, estás satisfaciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es? De que Él te dio a ti la libertad de escoger. Amén. Ahorita lo vamos a ir profundizando un poquito este asunto. Porque la gran soberanía de Dios es que completamente libres decidió darnos la libertad de escoger y elegir. Y lea conmigo Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio 30, 19. ¿Ya lo tiene? Ya está en la pantalla, y si no, en su Biblia búsquelo, pero para que no le cuenten. Dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, escoge. ¿Cómo dice ahí? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En ese libre albedrío, Dios te dice: tú escoges, no te obliga. Amén. Otro ejemplo, Josué 24:15. ¿Ya lo tiene? Si no, también ya está en la pantalla. La hermana es los dedos más veloces de la Biblia. Y dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos. ¿Cómo dice? Escogeos hoy a quién sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y decía Josué: pero yo y mi casa. Ahora voltea con la persona que está a tu lado y dile: escoge. Ese es un privilegio que tienes, hermano. La soberanía de Dios ha puesto la decisión en tus hombros y ha dicho: esto es tuyo. Te ha dado ese libre albedrío y tú debes tomar la decisión. Y cuando toma uno una decisión, estoy satisfaciendo su soberanía. Porque déjame decirte que somos la creación, las criaturas más privilegiadas en esta tierra. Si el ser humano elige ir al infierno, lo eligió. Eso no es lo que en su amor el Creador o Dios quisiera.
pero no contradice su soberanía. Él te deja escoger. ¿Se acuerda que le decía al principio? Te mandaron por un pedido o a un mandado y te entretuviste ahí. ¿Quién escogió entretenerse ahí? Sino tú y yo. Así es, esa soberanía de Dios. Creo que Dios es libre para hacer lo que le plazca, y en un sentido pequeño, Él ha hecho que al hombre libre para que haga lo que le plazca dentro de un marco, de una limitante. Después de todo, usted no es libre de hacer muchas cosas. Ya les dije, muchos de ustedes quisieran hacer algo, pero saben que no lo pueden hacer. Es libre para tomar decisiones morales. Tú escogiste qué color de vestido te ibas a poner hoy. ¿Cómo ibas a venir vestido hoy? Sabes y escoges qué comer. ¿Sí o no? Luego las hermanas en el talento nos ponen ahí, ay, se antoja. Tú escoges si lo comes o no. Nosotros que ya tenemos el privilegio, escogimos con quién nos casaríamos. Yo no estoy arrepentido, porque me está echando unos ojos de amor, Dida, no es cierto, de amor, y yo estoy agradecido de esa buena decisión. Jóvenes, ustedes van a tener que escoger con quién se van a casar. Ese es un privilegio que Dios le da a ustedes de escoger. ¿Usted ha oído esta frase? Usted está aquí porque Dios tiene planes de que usted estuviera aquí. ¿Sí han escuchado esa frase? Tú estás aquí porque Dios quiso que estuvieras aquí. Bueno, y es verdad. Pero en el libre albedrío usted eligió estar aquí, y ¿sabe qué? Esto alegró el corazón de Dios. Él había planeado este lugar para que todos los que quieran aquí estén, pero te dio a ti la elección de decir, voy. Y cuando te ve entrar por esa puerta, su corazón se alegra, porque Él ha planeado que tú estés aquí, pero es tu decisión que tú estés aquí. Los que somos padres, cuando nuestros hijos tienen logros, es lo que esperamos y nos alegran sus triunfos, ¿verdad? Nos gozamos con ellos, pero nos gozamos más cuando vemos ese logro concretado. Así es Dios. Todos los días está esperando que tú le hables, pero no está obligándote que le hables. Pero Él se pone contento cuando tú te tomas un tiempo y decides hablar con Él. Amén. ¿Qué cara tendrá Dios cuando te mira? Ay, ahí viene otra vez. No. Él tiene una cara de gozo. Gracias a Dios que Él nos ama. Muy bien. Ahora, ya que estamos aquí, Él quisiera que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo estén concentrados y entregados en un 100% a Él. Y no solo físicamente, porque hay un pueblo que decía el Señor, su corazón está lejos de mí. Es un pueblo que de labios me honra, pero su corazón. Ahora voltea a ver a tu hermano, a lo mejor está en cuerpo, pero espiritualmente ya está como por el tercer cielo. Conocimos a una jovencita que cuando se quedaba dormida, usted la miraba y así como me ve, así estaba ella. Pero usted le pasaba la mano enfrente, se dormía con los ojos abiertos. Pues puede ser que a lo mejor usted está hasta feliz y se queda así, pero ya está roncando por dentro. Una ocasión estaba con mis cuñados en una iglesia, nos invitaron a ministrar en una velada. Y pues era una iglesia de las que tradicionales, donde el chuntata está de por medio. Sí, las iglesias donde chuntata, chuntata, chuntata. Un ritmo muy, pues monótono en cierto momento. Imagínense iglesias pentecostales donde la alabanza duraba 3 horas. Y chuntata, 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 las 2 de la mañana. Y de repente se acabó
¿cómo le llaman? El corito, la cadena de coros. Y mi cuñado, que era el baterista, se quedó en el chuntata, dormido. Chuntata, 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 hasta que no me acerqué y le dije, ya acabó. Se quedó trabado. La monotonía nos puede hacer ese tipo de jugadas. Así es que es importante que tú y yo, ya que estamos aquí, no solamente físicamente, sino espíritu, alma y cuerpo, podamos en todas nuestras fuerzas agradar a Dios. Ya lo agradamos al entrar por esa puerta. Agradémosle también con nuestros pensamientos y agradémosle con nuestro espíritu, para que entonces el Dios que acabamos de decir, milagros, podamos mirar. Amén. Gracias a Dios. Bueno, usted es libre de hacer pocas cosas, no muchas, pero las cosas que usted puede y es libre de hacer son un regalo de Dios. Amén. Usted eligió tener padres, hijos. Denle gracias a Dios por esos hijos. ¿Cuántos tienen a su hijo cerca? Denle un abrazo. Aviéntenle un beso. Gracias a Dios. Por lo tanto, cada vez que yo tomo una decisión, estoy satisfaciendo la voluntad de Dios que me dio y por lo tanto satisfaciendo la soberanía de Dios y cumpliéndola. Amén. No me había pensado yo eso. Yo cuando pensaba de la soberanía de Dios decía de Dios nada más, pero hoy entiendo que en su soberanía Él también me dijo, te doy esta oportunidad de que tú elijas. Y qué hermoso cuando tú y yo elegimos algo que le agrada a Dios, lo alegramos a Él. Amén. Para ilustrar esto, le voy a poner un ejemplo que grabé ahí, o que entendí. Vamos a suponer que usted toma un barco en el puerto de Veracruz. Amén. En estos tiempos tan anhelado, tan deseado, el puerto de Veracruz. Y va a tomar un crucero rumbo a la Ribera Maya. ¡Wow! Vamos a tener que dar la vuelta por todo el Golfo. ¿Estamos de acuerdo? Junto con usted van alrededor de 1000 pasajeros más. Pero la pregunta es, cuando usted se sube al barco, ¿cómo se imagina usted que va la gente adentro del barco? El capitán, cada que entraba, a uno los empezaba a encadenar, a otros los amarraba en la silla. ¿Así cree que iban? ¿O que va la gente? No. Ellos compraron un boleto para disfrutar también del barco y tienen la oportunidad de ir por donde les plazca mientras andan en ese barco. Pero pues ahí encontramos áreas recreativas, áreas donde ellos pueden estar disfrutando mientras llegan. No han llegado todavía a la Ribera Maya, pero compraron un boleto y dijeron, queremos tomar ese crucero, y lo disfrutaron y lo están disfrutando hasta que llega un momento que llegan a la Ribera Maya. Así es, así sucede con nosotros cuando tú y yo aceptamos a Cristo y el Señor nos creó, nos formó. Entonces Él nos da la oportunidad y nos dice, te voy a mandar en este crucero que se llama la vida. Y vas a llegar a un punto que se llama la muerte, en donde vas a tener que entregar cuentas de todo lo que hiciste dentro del barco. Nunca va a faltar un maloso que quiera hacer una travesura en el barco. Nos encontramos de todo. Una ocasión estábamos en la casa de un pastor, un jovencito, ahora joven o adulto, tendría 6 años, eran tiempos de festejo, era como por septiembre, y el niño se le hizo fácil agarrar ¿cómo le llaman? El escupidor ese de fuegos, ¿cómo le llaman? Ay, cohetes que escupen. Se le hizo fácil agarrarlo y en la cocina de la casa prender la estufa y poner el escupidor. Y cuando de repente empezamos a escuchar, todos volteamos y vimos a Toñito. No era el hermano Toño, era otro Toñito. Se llama Toñito también. Y todos le dijimos, Toñito. Y Toñito pensó que lo iban a regañar y agarró este aparato y se echó a correr por la sala y la cocina y todos atrás, y se volteaba, y cuando se volteaba todos abajo.
Nunca va a faltar imprevistos en esas decisiones que a veces hacemos, pero dice la palabra de Dios muy claramente, en ese inter que tú y yo tenemos en la vida, en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas somos libres de hacer todo lo que se nos antoje. Tenemos esa oportunidad y Dios nos ha dado ese privilegio y satisfacemos su soberanía, pero tenemos que estar conscientes que al final, al llegar al lugar, los que fueron en ese barco, si hicieron un ademán, si hicieron algún desmán, tienen que pagar por ello antes de bajar de ese barco. Y de lo mismo pasa cuando tú y yo emprendemos este camino en la vida. Si algo hicimos, va a llegar un momento que vamos a tener que pagar por nuestras decisiones. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo es lícito, pero no todo. Somos libres de escoger. Podemos hacer como nos plazca y tenemos un poco de libertad, está bien, pero recuerde que no podemos cambiar el curso del Dios Todopoderoso. Dios dijo que todos los que sigan a Jesucristo y crean en Él serán salvos, y quienes lo rechacen serán condenados. Esto está establecido eternamente y soberanamente. Pero usted y yo tenemos la libertad, y mientras tanto, de hacer lo que queramos. Y aunque muchas personas piensan muy poco al respecto, un día vamos a responder por cada acción, palabra o pensamiento que hagamos o tengamos. Wow. Tú eres libre. Voltea a ver a tu hermano a ver qué está pensando. No lo ves, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? A ver qué está haciendo tu hermano. Cada acción vamos a tener que responder por ella cuando nosotros nos presentemos delante de Dios. Mientras nos movamos en la voluntad de Dios, todo va bien. Amén. Pero cuando salimos de la voluntad de Dios, nos vamos a encontrar con problemas. ¿Sí? El que habita al abrigo del Altísimo, mientras estemos bajo su sombra, no hay ningún problema. Amén. Y encontré esto. El poeta John Milton, en su poema que llama El paraíso perdido, representa a Satanás diciendo esto: creo que puedo hacerle más daño a Dios hiriendo a su raza humana que lo que puedo hacer tratando de herirlo a Él. Entonces, Satanás renunció a la idea de tomar el cielo militarmente. En cambio, fue al jardín del Edén y tentó a la mujer, quien hizo caer al hombre. ¿Quién decidió pecar? Pero aún así Dios es soberano. Como si los planes de Dios, una vez más, hubieran sido resistidos y que Dios ahora no puede llevar a cabo su plan de llenar ese mundo o este mundo con un pueblo hecho a su imagen. En su soberanía Dios nos ha dado la libertad de elegir, porque Él quiere que le sigamos, no por Él, por lo que Él nos da. Él nos amenace o nos condicione, pero sí quiere que le sigamos por nuestra propia decisión. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Es soberano. Él ya te eligió, pero tú tienes la oportunidad de elegir.